Nuevos enfrentamientos entre reos en la penitenciaría del Litoral. Aún no se confirma si hay víctimas, mientras en la cárcel El Rodeo se anunció la fuga de otros 2 reclusos. Los posibles nexos entre la política y el narcotráfico serán investigados por 15 legisladores que autoconformaron una comisión especial en la Asamblea. El Consejo de Participación tiene previsto convocar a concurso para designar contralor, pero el proceso podría sufrir demora por 2 acciones legales. Sigue la espera por la designación del vocal de los trabajadores ante el Consejo del IES. Los sindicatos acuerdan el pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos. En lo internacional, Estados Unidos va mañana a las urnas en elecciones seccionales. Los expresidentes Barack Obama y Donald Trump reaparecieron en público haciendo campaña por sus respectivos partidos. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo. Otra vez problemas en las cárceles. Se registran incidentes en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. Videoaficionados muestran un gran contingente policial y movimiento en los exteriores de esa prisión, además de la llegada de varias ambulancias. Moradores de la zona reportan que se escuchan detonaciones al interior del centro desde las 17 horas aproximadamente. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado. Esta es una información en desarrollo. Tendremos más. Es un fosforito. 2 privados de libertad se fugaron de la cárcel El Rodeo de Portoviejo. Los reclusos habrían tenido una ventaja de aproximadamente 12 horas entre que las cámaras del centro los captaron por última vez en la mañana y que los guías remitieron la alerta desde su ausencia por la noche. Hasta ahora no los encuentran. De la ausencia de 2 reos del pabellón de máxima seguridad en la cárcel El Rodeo de Portoviejo se conoció antes de las 10 de la noche del domingo. El reporte señala que cuando los guías revisaron las celdas, los privados de libertad no estaban. Luego de buscarlos internamente en el centro, se oficializó la fuga. La policía señala que al revisar el sistema de videovigilancia del reclusorio, la novedad fue que esos 2 reclusos estuvieron en oficinas en horas de la mañana, coincidiendo con el horario de visita. Se había podido observar a 2 PPLs que habían estado en un sector administrativo de este centro de reclusión. 9:30 de la mañana es cuando ingresan las visitas y la noticia es a las 9 de la noche. Ya son 2 horas aproximadamente que hacen conocer de esta novedad quienes tienen la responsabilidad directa de la custodia de las personas privadas de la libertad. Los fugados son oriundos de la Sierra Central. Uno cumple pena de 29 años por tráfico de sustancias y el otro 30 meses por robo. Además, fueron transferidos al Rodeo mucho antes de que lleguen los privados de libertad desde la penitenciaría del Litoral la semana anterior. Estas personas no salieron por la puerta principal. Se presume que pueden haber ido por la parte de atrás. El caso ya fue denunciado en la fiscalía y ambos reclusos ahora enfrentan el cargo de evasión, mientras que los agentes realizan operativos para dar con el paradero de ambos. En las salidas de aquí de la provincia para tratar de identificar en los buses a estas personas o en vehículos particulares y proceder a la detención de los mismos. El centro penitenciario El Rodeo se ubica en la zona rural al noreste de Portoviejo. Actualmente en los exteriores hay personal policial y militar en el control de ingreso. También hubo problemas en la penitenciaría del Litoral. Más adelante les estaremos informando. Y 5 minas antipersonales, artefactos explosivos de guerra, fueron hallados dentro de una vivienda en el norte de Guayaquil. El operativo fue ejecutado por la unidad antinarcóticos de la policía, en donde también se encontraron 40 bloques de cocaína. José Carlos Alvarado dialogó con un experto que señala los posibles usos de esta clase de explosivos. Fue en esta vivienda de la Ciudadela Samane 6, del norte del puerto principal, en donde la unidad antinarcóticos intervino luego de denuncias ciudadanas sobre posibles actividades ilícitas. Allí los miembros policiales encontraron 40 bloques de cocaína, pero la sorpresa se la llevaron cuando también hallaron 5 minas antipersonales Claymore junto con sus cajas de activación.
Estos artefactos son utilizados principalmente en guerras y tienen capacidad de generar un gran daño si son activados. La policía no habló sobre este operativo, pero consultamos con el ex coronel de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, quien nos dio detalles sobre el poderío de este armamento. Usted corta un hilo y automáticamente activa la mina y barre con todas las personas que están avanzando. Puede coger a unas 20, 30 personas que están avanzando, pues les afecta indirectamente. Pazmiño señala que este tipo de explosivos suelen entrar al país escondidos en paquetes de courier, pero además pueden ingresar a través de narcoavionetas o sustraídas de propias filas militares. El uso de estas minas tendrían varios fines, según su apreciación. O una casa donde se acopia la droga puede ser defendida con este tipo de minas. Es para proteger el acceso. Una fuerza avanza hacia esa casa y puede ser activada automáticamente, ¿no? Pazmiño resalta que deben reforzarse los controles en las fronteras e incentivar los operativos para evitar que este tipo de dispositivos lleguen a más ciudades del país. En un confuso incidente, una unidad de policía comunitaria en el oeste de Guayaquil habría sido violentada por sujetos durante la madrugada de este lunes. La policía reaccionó con disparos ante 3 sospechosos que iban a bordo de un vehículo. Un evento que se produce en medio del estado de excepción luego de varios ataques en Guayaquil y otros cantones. José Carlos Alvarado nos cuenta más de este suceso. Son los momentos en que miembros de la policía enfrentan a unos individuos a bordo de un auto color plata, fuera de una unidad de policía comunitaria. El hecho se dio aproximadamente a las 3 de la mañana de este lunes en el edificio que está entre el sector de Bellavista y la avenida Barcelona en Guayaquil. De acuerdo a la información proporcionada por la policía, primero pasó un vehículo y luego un auto color plata en dirección al estadio de Barcelona. Según la institución, se escucharon detonaciones en ese momento. El segundo vehículo, con 3 integrantes a bordo, habrían arrojado unos objetos que serían latas de cerveza al pie del edificio policial, por lo que varios uniformados salieron con sus armas y dispararon contra ellos. En sus exteriores se pudo ver evidencias de disparos tanto en el vehículo de los sujetos como de otros que estaban en la UPC. Por los indicios que hay acá en el UPC, existen unos disparos en un vehículo civil que es de propiedad de un servidor policial y de un patrullero. Entonces podemos decir que sí existieron disparos en contra de la UPC. Un familiar de los heridos llegó a la escena y pidió que se aclare este evento. Ellos dispararon y se fueron, pues no. El que disparó no se va a quedar esperando a que lo vuelvan a disparar a ellos. Entonces, por lo que veo que el vehículo está girando, ha estado girando y me imagino que los policías, bueno, como ven un vehículo extraño, ellos también por defenderse, ¿no? En el automóvil de los heridos hallaron latas de cerveza según los agentes. Uno de ellos es un marino en servicio activo, otro es un marino mercante y el tercero se trataría de un ciudadano colombiano. Las personas catalogadas como sospechosas por la policía fueron llevadas a casas de salud para tratar sus heridas. Pero este confuso hecho se produce en medio de un estado de excepción declarado luego de una serie de ataques y atentados que se han dado aquí en Guayaquil y en otros puntos del país. Ante dichos eventos, los uniformados están tratando de defenderse como puedan de posibles ataques. Estamos poniendo barricadas de llantas, estamos poniendo también costales de arena para proteger pues, ¿no? la integridad de los servidores policiales. Recientemente la Armada del Ecuador confirmó en un comunicado que el militar herido se encuentra fuera de peligro, pero uno de los civiles que lo acompañaba permanece bajo supervisión médica. 15 legisladores autoconstituyeron una comisión para investigar los nexos del narcotráfico con la política. Otros colegas suyos cuestionaron la decisión, pues dicen que no hay facultad legal para crear una nueva mesa legislativa sin autorización del Pleno. Patricio Díaz nos informa. Son asambleístas independientes de Pachacutic y hasta de la bancada de Acuerdo Nacional. 15 legisladores que autoconstituyeron una comisión especial que dicen investigará los supuestos vínculos del narcotráfico, especialmente con la política. Que investigue las operaciones del narcotráfico, sus vínculos con estructuras delictivas de corrupción en el sector público y los vínculos del narcotráfico con los políticos y con algunos legisladores. Ya vamos a ver en esta asamblea quiénes son los amigos, los aliados de los delincuentes y de los narcos y quiénes estamos con ustedes, ciudadanos. Pero desde los bloques de mayoría recuerdan que no se pueden crear comisiones sin el aval del Pleno de la Asamblea.
como se han constituido otras mesas ocasionales. No hace falta crear ninguna comisión, lo que hacen es un show para decir que se va a hacer algo. Un legislador puede, desde que se posesiona, mediante pedidos de información, investigar ya sea a autoridades externas o a sus propios compañeros. Y para eso están no solo los entes internos del Comité de Ética. Ahora bien, ¿qué es lo que deberían de hacer si ellos poseen información responsablemente? Denunciar ante la Fiscalía, reconocer su firma y rúbrica ante la Fiscalía y que sea este órgano rector el que investigue y el que nos dé los resultados. Los miembros de esta comisión especial no han dado a conocer aún mayores detalles de lo que será su investigación en torno al narcotráfico y la política. Y seguimos con Patricio Díaz, que nos está informando, nos va a informar sobre el pleno de la Asamblea que debatió sobre la situación de inseguridad en el país. La sesión se extendió por varias horas y Patricio ahora en vivo nos va a decir qué ocurrió ahí después que siguió toda la cita. ¿Qué decisiones se tomaron, Patricio? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, buenas noches. Bueno, se aprobó una resolución, Alfonso y amigos televidentes, con 120 votos a favor y un voto en blanco. Resolución que tiene que ver con condenar los actos perpetrados por el crimen organizado en varias provincias del país, solidarizarse con los ciudadanos que han sido afectados y en este caso con los policías, la familia de los policías afectados en este ataque de la delincuencia organizada, y también otros detalles que se dieron durante una sesión que duró más de 6 horas o casi 6 horas y en la que intervinieron 53 legisladores. Les mencionábamos otras partes de esta resolución en la que llaman al Ejecutivo y a la Justicia a investigar estos ataques y también a sancionar a quienes han sido los responsables de estos ataques contra la población. Exhortar igualmente al gobierno, pedir al gobierno que no reduzca el presupuesto de seguridad que está incluido en la proforma presupuestaria para el 2023. Según han dicho los legisladores, hay una reducción en esa proforma en el campo de la seguridad. La Asamblea, de su lado, ha anunciado la prioridad en algunas normas que se están tratando aquí, que tienen que ver con las instituciones y los organismos de seguridad del país, y también para darle más facilidades a la policía y a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Han sido, como les mencionábamos, algo así como 6 horas de debate en el que ha habido obviamente críticas al Ejecutivo, también porque el presidente de la República habría ordenado a sus ministros no acudir a la Asamblea. En varias ocasiones se les ha llamado a comisiones y se ha ordenado aquello. Del lado del gobierno han dicho que en estos momentos lo importante es que los ministros estén en el campo, enfrentando las labores de seguridad. Es lo que ha ocurrido desde aquí, Alfonso. Nosotros obviamente les tendremos detalles de lo que sea el trabajo legislativo en el campo de la seguridad. Regresamos contigo. Muchas gracias, Patricio. Y ya dijimos antes que esta tarde se produjeron nuevos enfrentamientos entre reos de los pabellones 6 y 10 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ahora es Diego Cuenca quien desde los exteriores de este centro nos tiene un informe de estos disturbios. ¿Qué tal? Buenas noches. Cerca de las 3 de la tarde se empezó a registrar varias detonaciones dentro de los pabellones acá en la Penitenciaría del Litoral. Por información oficial del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, ha confirmado que dentro del pabellón 6 y 10 se registraron varios disparos y la policía y militares empezaron a ver una columna de humo que salía desde el pabellón 7. Así las autoridades se movilizaron hasta dentro de los pabellones para intentar controlar la situación. Y hasta el momento ninguna autoridad ha salido a dar declaraciones ni ha confirmado si hubo heridos o fallecidos. Sin embargo, las autoridades han dicho que esto ocurrió mientras se realizaba rotación de personas privadas de la libertad que forman parte de la reorganización de los reos que hasta el momento han podido trasladar al menos 2.500 personas privadas de la libertad a varias cárceles del país, incluso de manera interna. Esta es la información sobre los incidentes que se registraron durante la tarde de este lunes acá en la Penitenciaría del Litoral. Seguimos con ustedes. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias, Diego. La inseguridad y la violencia, la crisis penitenciaria, los femicidios, fueron temas recurrentes en el cuarto examen periódico universal que rindió hoy Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. Varios países pidieron a la delegación liderada por el canciller Juan Carlos Holguín que tome acciones por los derechos de las mujeres, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos. Jacqueline Rodas con más información. La delegación de Ecuador que asistió a Ginebra para rendir el cuarto examen periódico universal ante las Naciones Unidas estuvo liderada por el canciller Juan Carlos Holguín. Agradecer las muestras de solidaridad de varios de los ministerios de Asuntos Exteriores y embajadas de sus países por los actos terroristas sucedidos en mi país la semana pasada a manos de las estructuras criminales transnacionales que hasta el momento han cobrado la vida de 5 policías. El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia, han sido vitales para saber que no estamos solos. La mayoría de países felicitó los avances de Ecuador en derechos humanos durante los últimos 5 años, pero también mostraron su preocupación por la crisis carcelaria. Dieron recomendaciones. Adoptar medidas concretas para reducir el número de muertes violentas en cárceles e instalaciones de reclusión. Tome medidas inmediatas para mejorar las condiciones en las cárceles, dando una atención particular a las que aborden el hacinamiento, violencia y servicios inadecuados de salud. El canciller respondió. Crearemos con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas un nuevo proceso de implementación de la política pública para la rehabilitación social con enfoque en derecho humano. Otro tema recurrente fue la violencia contra las mujeres en Ecuador. Sigue siendo motivo de preocupación el alto índice de violencia de género y el gran número de feminicidios, por lo que recomendamos, 1, reforzar la investigación de las agresiones a mujeres para combatir la impunidad frente a este tipo de crímenes y mejorar la formación de jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la igualdad de la mujer. Además, se pidió a Ecuador que proteja a los defensores de derechos humanos, la libertad de expresión y reunión, que se garantice el derecho a la protesta social y la consulta previa a las poblaciones antes de implementar proyectos extractivos. Más adelante en Televistazo, las noticias internacionales. A un día de que inicien las presidenciales en 2024 en Estados Unidos, se realizan elecciones seccionales. Se consideran comicios de medio mandato decisivos. Les contamos más al volver. Continuamos. La próxima semana arranca el concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado. El proceso duraría entre 1 y 2 meses, pese a las acciones legales que buscan suspenderlo. Francisco Garcés nos cuenta cómo avanza una de las designaciones pendientes y de las más polémicas del Consejo de Participación. 2 acciones de protección están en trámite con la intención de detener el proceso con el cual se debe elegir al nuevo Contralor del Estado. Los recursos los impulsan 2 personas que no fueron calificadas para integrar la comisión de selección. La próxima semana se definirá lo que sucederá en estos casos y si son aceptadas, el proceso para elegir al Contralor se volverá a suspender. Lamentablemente a veces desde casa adentro se pretende bloquear este proceso de designación de autoridades. A las acciones de protección se le ha dado un mal uso, que aquí podemos ver que en este proceso hemos sorteado casi 41 acciones de protección. Pero durante la próxima semana también se hará la convocatoria para quienes quieran ser Contralor y con ello iniciará formalmente el proceso. La convocatoria será pública y podrán participar todos quienes cumplan los requisitos. Con esto se inicia la etapa no hay vuelta atrás para designar al nuevo Contralor General del Estado. Bueno, estaríamos hablando de unos 30 a 45 días. También considerando todos estos obstáculos, estas barreras que nos ponen, como son estas acciones de protección. En total son 40 las acciones de protección que se han presentado en contra del concurso en más de un año de trámite en el Consejo de Participación. Y la reforma al reglamento de selección de Contralor también es uno de los argumentos con los que en la Asamblea se enjuicia políticamente a los 7 consejeros de participación. Cada vez que avanzábamos con algo, se suspendía a través de las acciones de protección o medidas cautelares a efecto de que no siga habiendo, no se siga conociendo el proceso o no siga caminando el proceso. El nuevo Contralor debía estar en funciones desde marzo pasado, pero su elección se ha retrasado por múltiples motivos.
Ahora también dependerá de lo que suceda en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que este martes decidirá si da o no paso al juicio político contra los consejeros de participación. Los 3 exfuncionarios de Petroecuador que recibieron prisión preventiva el pasado miércoles cumplen la medida en la cárcel 4 de Quito. Tanto ellos como la Fiscalía apelaron la decisión de la jueza sobre este caso, que trata en el fondo sobre la red de sobornos que habría liderado Nilsen Arias. Jacqueline Rojas nos cuenta que los recursos de apelación serán resueltos por la Corte de Pichincha. 7 personas son procesadas por presunto cohecho en la red de sobornos que habría liderado el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, quien ocupó ese cargo entre los años 2010 y 2017. 3 de los implicados tienen prisión preventiva y la cumplen en la cárcel 4 de Quito. Así lo pidieron sus abogados debido a las muertes que han ocurrido en otros centros. Se trata de exfuncionarios de la estatal petrolera a quienes la Fiscalía acusa de colaborar con Arias para obtener beneficios económicos ilegales por la compra y venta de crudo o derivados. El exgerente colabora con la justicia de Estados Unidos, que envió esa información a Ecuador. A nosotros no nos preocupa en lo absoluto. Primero porque efectivamente se trata de una colaboración eficaz de este señor Arias. Sin embargo, él mismo no especifica cuáles son las personas que intervinieron en esta trama de corrupción. Se habla de funcionario 1 y funcionario 2. Sin embargo, no se especifican los nombres de los funcionarios. Para los abogados de los procesados, no hay elementos claros en contra de sus defendidos y aseguran que los viajes que hicieron durante el correísmo fueron con fines laborales, así como el realizado a Dubái en el avión presidencial a inicios de 2017. Para viajar en el avión presidencial se necesita varias autorizaciones. Y en este caso no hubo ninguna irregularidad. Consideran injusta la medida de prisión preventiva y la apelaron. El recurso subirá a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y será resuelta por un tribunal. La Fiscalía también apeló, porque no está de acuerdo con que a un cuarto procesado, que fue gerente en Petroecuador, le hayan dado grillete, presentación periódica y prohibición de salida del país en lugar de prisión. La jueza también ordenó la prohibición de enajenar los bienes de los 7 procesados. Según la fiscal, la presunta red, liderada por Nilsen Arias, habría recibido $22 millones en sobornos por favorecer negociados con las comercializadoras internacionales Gumbor y Vitol, así como contratos con Petrochina. Por pedido del Fondo Monetario, el gobierno contratará una empresa para auditar los estados financieros de Petroecuador, como condición para recibir más financiamiento. La empresa se encuentra envuelta en los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años. Francisco Garcés con la información. El caso del ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, quien en Estados Unidos aceptó haber recibido $18 millones como sobornos por gestión de contratos, es el último de una larga lista de casos de corrupción en la empresa más grande del estado. Y pese a la confesión, el Ecuador no podría reclamar ni pedirse reparado por el perjuicio. Que si a una empresa le roban una vez, 2 o 3 veces, es víctima. Pero si le roban 300 veces, es cómplice. Entonces, el Departamento de Justicia americano se opone a que se devuelva esa plata a Petroecuador porque dice fue tan cómplice o quizás tan culpable como los ladrones. Es la situación de la petrolera que ni siquiera puede demostrar el adecuado manejo de sus cuentas, ya que no tiene estados financieros auditados desde el 2017. Ahora el gobierno anuncia que contratará una auditoría internacional, pero a pedido del Fondo Monetario, que pone esa como una de las condiciones para entregar financiamiento. El fondo ha pedido de los últimos años, algo es algo, entonces junto con estos auditores se acompañará a funcionarios del ministerio y ojalá de la Secretaría de Anticorrupción y cualquier otro organismo que ayude en esta labor e ir rehaciendo la contabilidad y viendo en donde hay faltantes, en donde se han llevado la plata. La falta de control en Petroecuador la coloca como la empresa que más observaciones acumula de la Contraloría. Solo en los últimos 4 años y medio se han hecho 136 auditorías. La mayoría estableció irregularidades. El caso de Arias también fue identificado por la Contraloría, pero sin que hasta la fecha existan resultados en la justicia. Por eso la Comisión Anticorrupción exige respuestas en el país.
Es indispensable establecer quiénes fueron los mentalizadores y encubridores de este entramado de corrupción, asegura en un comunicado en el que exige además que haya una auditoría integral a la petrolera estatal. Gremios de trabajadores continúan a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos sobre la designación del vocal que los represente ante el Consejo Directivo del IES. Mientras tanto, expertos aseguran que con la publicación de las reformas a la Ley de Seguridad Social, este proceso podría interrumpirse. Carla Delgado nos cuenta. A los gremios de los trabajadores les preocupa el silencio de la Superintendencia de Bancos, que incluso hace 2 semanas ya posesionó a María de los Ángeles Rodríguez como la nueva vocal por los empleadores. Sin embargo, por ahora no ha emitido un pronunciamiento sobre los 3 postulantes que intentan llegar al Consejo Directivo del IES en representación de los trabajadores. Se van a cumplir los 10 días y no hay ningún pronunciamiento. Hay un silencio porque obviamente hay intereses en que siga esta gente enquistada en el IES. La superintendencia es el organismo llamado a calificar las carpetas de los candidatos. La renovación de las vocalías las ordenó el presidente Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, para la experta en seguridad social Patricia Borja, este procedimiento podría quedar interrumpido, luego de la publicación de las reformas a la Ley de Seguridad Social, en donde se dispone otro mecanismo de selección de los vocales. Dispone que los actuales representantes, es decir, los representantes de asegurados y de empleadores que estén en funciones en el momento en el que se haya publicado la ley en el registro oficial, continuarán prorrogados en funciones hasta la posesión de los nuevos representantes que deberán ser designados de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley. Entonces ya no puede pronunciarse la Superintendencia de Bancos. Por ello, Adelmar Pérez, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social, sostiene que se hace urgente que la Superintendencia de Bancos eleve a consulta sobre este proceso para no generar más incertidumbre. Su capacidad interpretativa y de reglamento ha sido desbordada, va a tener que consultar, ¿sí?, a un organismo superior, bien sea la Asamblea o bien sea la Corte Constitucional por la vía constitucional, sobre la aplicabilidad o no aplicabilidad del decreto. Mientras aclara el proceso de selección, el Consejo Directivo del IES sigue sin reunirse tras varias semanas, justo en los momentos más críticos de la institución. A esta hora actualizamos lo que ocurre en la cárcel de El Inca, esto es en el norte de Quito, la número 4. Miembros de la policía se encuentran al interior de esa prisión, El Inca, donde se maneja la hipótesis de un amotinamiento o un enfrentamiento entre bandas delictivas. Sin embargo, Medicina Legal ya ha retirado cuerpos del centro de rehabilitación. Vamos con Carlos Luis Carrillo, quien está en ese punto en este momento para informarnos. Adelante, Carlos Luis, las novedades. Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bueno, nosotros nos encontramos acá en la cárcel del Inca, en donde aproximadamente a las 5:30 de la tarde se registró un amotinamiento por parte de los PPLs que están al interior de este centro de reclusión. Pero en este momento vamos a tener contacto con el general Víctor Herrera, quien nos va a dar detalles de qué es lo que habría pasado al interior de este centro de reclusión. Sabemos que fue un amotinamiento. ¿Hubo algún enfrentamiento al interior de este centro? Bueno, a las 17:30 recibimos la alerta a través del ECU 911 que se estaba realizando un posible amotinamiento, y es así que se activó el código 3 y de manera inmediata la policía avanzó aquí al lugar en coordinación con Fuerzas Armadas y con coordinación también con el director de la cárcel. Se hizo el ingreso. Ese momento se dio el tratamiento personal a los PPLs que se encuentran heridos. Fueron evacuados en las ambulancias, 3 se encuentran estables, 2 se encuentran con pronóstico reservado. Tenemos que informar también que lamentablemente fallecieron 5 PPLs. Ellos muestran y presentan heridas de armas blancas. Este momento se está y ya se tiene el control de los 14 pabellones. Estamos procediendo a hacer la requisa pabellón por pabellón. Hemos encontrado armas blancas, hemos encontrado sustancias sujetas a fiscalización. Este procedimiento se mantendrá en la noche para poder hacer el registro de los 14 pabellones. ¿Qué pabellones se habría registrado este amotinamiento? Bueno, tenemos en el tercer piso, en la parte media, el denominado Quito Tenis y el otro que se dieron los enfrentamientos. Hasta el momento están siendo evacuados pabellón por pabellón, respetando los derechos humanos y procediendo a la requisa para garantizar
garantizar primero la seguridad de los PPLs y también la seguridad de todos los servidores policiales y militares. Bueno, cabe informar que hasta esta hora ya se ha retomado la tranquilidad al interior de la cárcel acá en el Inca. Cabe indicar que también existen personal especializado haciendo los debidos informes de lo que ha sucedido al interior y obviamente se están haciendo las debidas requisas hasta el momento. Compañeros, ustedes siguen con más de estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Y ahora retomamos el contacto con Diego Cuenca desde los exteriores de la Penitenciaría del Litoral con más información sobre el nuevo enfrentamiento en Entre Ríos del cual se conoció esta tarde, como ya informamos antes. Diego Cuenca, infórmanos qué dijo el Servicio de Atención Integral a Privados de la Libertad respecto a estos sucesos. Alfonso, retomamos la información sobre los incidentes violentos que se registraron durante esta tarde acá en la Penitenciaría del Litoral. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha confirmado nuevamente que se trató de un enfrentamiento a tiros entre organizaciones criminales en los pabellones 6 y 10 de este centro carcelario de Guayaquil. Hasta el momento no han confirmado que hubo heridos o fallecidos. Sin embargo, nosotros hemos podido observar, como vemos en imágenes a mis espaldas, la presencia de una ambulancia acá en esta cárcel de Guayaquil. Pero continuamos esperando declaraciones oficiales de alguna autoridad que salga a poder informar qué ocurrió dentro de los pabellones durante esta tarde. Esta es la información la que podemos actualizar hasta el momento. Se trató de un enfrentamiento a tiros entre organizaciones criminales. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Diego. Informes de última hora aquí en Televistazo. Y una nueva tragedia migratoria enluta a una familia ecuatoriana. 2 compatriotas, padre e hija, murieron tras sufrir un accidente de tránsito en México durante su pretendido paso, un paso irregular a los Estados Unidos. Bessie Granja habló con los parientes que viven en la ciudad de Guayaquil y nos cuenta de esta lamentable historia. Es el sector de Mapasingui Oeste en el norte de Guayaquil. Allí familiares y amigos están consternados tras conocer la muerte de 2 migrantes que fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera de México durante su trayecto irregular hacia Estados Unidos. Las víctimas son Juan Carlos Quito, de 46 años, y su hija Ruth Quito Cajilema, de 17. Ellos viajaron con la pequeña Sumag, de 7 años. La madre María Magdalena y un hijo, John Alexander, quienes permanecen hospitalizados. Ellos son miembros de una misma familia, originarios de Chimborazo, pero que viven desde hace más de 2 décadas en el puerto principal. Todos quieren una mejor vida para su familia, y por ese motivo también viajó mi hermana y mi cuñado con su familia. Según testigos, las víctimas fueron rescatadas por personas que transitaban por la zona, tras ser abandonados por los coyoteros. La familia canceló más de $60,000 por esta travesía que terminó en tragedia. No podía cubrir esas deudas del banco, entonces ese era el motivo. Él quería salir de esas deudas, entonces se endeudó más y se fue. La alerta fue emitida por la organización 1-800 Migrante. Su titular, William Murillo, explica que los compatriotas viajaron hace 15 días. Son personas humildes. La familia prácticamente vendió todo lo que tenía y lamentablemente han pagado el precio más alto con su vida. A pesar de que Guatemala y México están solicitando visas, la migración de ecuatorianos no para. Familiares solicitaron la intervención de la Cancillería ecuatoriana para la repatriación de los cuerpos. Por favor, que nos daría una manito apoyando ahí esta terrible causa que estamos. Asimismo, esperan la asistencia social en México para los heridos. 209 instituciones educativas de 6 cantones de Chimborazo suspendieron las actividades educativas de manera presencial por la caída de ceniza del volcán Sangay, registrado el fin de semana. Docentes y padres de familia limpian ahora los establecimientos educativos.
Ante la caída de ceniza del volcán Sangay durante este fin de semana, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las actividades presenciales en 209 establecimientos educativos de los cantones de Chambo, Guano, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí y Chunchi en la provincia de Chimborazo. Iván Vinuesa, gobernador de la provincia, se refirió sobre esta disposición preventiva. De presencial a virtual solo por el día de hoy. ¿Para qué? Para hacer una minga de limpieza, para evitar justamente de que las niñas y los niños de la escuelita se enfermen con la ceniza. Entonces están tomando clases virtual. Las parroquias rurales de estos 6 cantones registraron mayor presencia de ceniza volcánica, por lo que desde tempranas horas docentes y padres de familia realizaron las labores de limpieza. Nosotros a partir de las 8 de la mañana convocamos a padres de familia, se realizó la minga, ustedes pueden ver que el colegio ya está en perfectas condiciones para mañana ya poder trabajar de manera presencial. La disposición desde el Ministerio de Educación fue de dirigir las actividades educativas de manera virtual, a pesar de las dificultades que se presentan en algunas zonas por la falta del servicio tecnológico, como nos indica Marcia Fonseca, rectora de la Unidad Educativa Benito Juárez de la parroquia Punín. Entregarles guías, cuestionarios en los domicilios de los chicos, porque ellos no cuentan con las redes, pues no de internet. Entonces nosotros, pero no se cierra jamás el servicio al estudiante. Para este martes 8 de noviembre, las actividades educativas retomarán de manera presencial si es que no da un incremento en la actividad eruptiva del volcán Sangay. Y viene el corte, amigos. Al volver se cumple un año de la explosión del radar de Montecristi, que fue instalado para prevenir la operación de narcoavionetas. ¿Qué ocurrió con la investigación? Pues ya le contamos en un instante. Estaba al frente de esta cartera de Estado. Aclaró que fue él quien dispuso que se integre una comisión independiente para evitar un falso espíritu de cuerpo. Y es así que esta comisión determinó que había serias fallas en la seguridad y existen unos responsables de la seguridad del radar. Eso está claro. Y eso quedó evidenciado en el informe. Reconoció que el daño al radar limitó a las Fuerzas Armadas el control del espacio aéreo en la lucha contra el narcotráfico. Indudablemente que fue un golpe, por supuesto. El radar se le compensó con otros radares móviles de tal manera que pueda ser cubierta esa zona que no pudo ser cubierta por la falla de ese radar que usted conoce. El radar averiado fue trasladado a La Tacunga para su reparación. No se conoce cuándo estará listo y tampoco el monto que destinará el Estado para ponerlo en funcionamiento. Un hombre fue asesinado a las afueras del estadio Fort Anderson en Esmeraldas durante el fin de semana, con este hecho con el cual ya son más de 440 muertes en la provincia verde. Veamos. Arturo Garcés Manacet, de aproximadamente 30 años, es la última víctima de la violencia en Esmeraldas. El fallecido era coordinador del club de fútbol Vargas Torres y fue asesinado en las afueras del estadio Folke Anderson, en el centro de la ciudad de Esmeraldas, la tarde del sábado, luego de que se desarrollara un partido de su equipo. Según testigos, la causa sería el robo de la taquilla de este encuentro deportivo. La policía informó que antes y durante el partido estuvieron brindando resguardo, pero luego de que culminó, se retiraron. El personal policial estuvo destacado ahí desde las 8:30 de la mañana y permaneció ahí hasta las 13:30. Si ustedes verifican, el evento sucedió a las 16 horas. Además, una mujer que huía al momento de escuchar las detonaciones fue arrollada y trasladada a una casa de salud de la localidad. Todos estos hechos delictivos y la implementación del toque de queda han afectado al turismo durante el último feriado, tal y como lo indicó la gobernadora Tania Obando. Sabemos que quienes hacen actividades comerciales nocturnas o en la noche se han visto bien afectados, sobre todo en estos días de feriado. Pero sin embargo, lo que estamos buscando es que la seguridad se la retome, se la controle. Mientras tanto, la ciudadanía teme al salir a la calle a realizar alguna diligencia. Aquí donde estoy sentado, cuando usted viene a entrevistarme, la verdad que aquí estoy con zozobra porque tengo que estar mirando para allá, para acá, para acá. Hasta el momento, la cifra de muertes violentas asciende a 440 en lo que va del año a nivel provincial. Mientras, el presidente Lasso anunció que regresará a Esmeraldas este miércoles. En Ecuador se disparó el consumo interno de droga. Según estudios de organismos internacionales, al año se estaría consumiendo cerca de 100 toneladas. Ecuador pasó de ser un país de tránsito a productor y consumidor de droga en el mundo.
El consumo de drogas en el Ecuador se incrementó drásticamente desde hace 5 años. Así lo asegura el experto en seguridad y catedrático Fernando Carrión. Hoy estamos hablando más o menos entre 90 y 100 toneladas que se consumen en el Ecuador. El general de policía en servicio pasivo Pablo Rodríguez señala que los datos estadísticos en el Ecuador no son claros, pero aclara que existe un evidente incremento. La edad inicial, a veces en Guayaquil especialmente, estamos hablando de 10 años, un jovencito, un niño de 10 años de edad, que ya comienza a tener contacto y visualización del mundo de las drogas. En el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se señala que Ecuador tiene el mayor número de atenciones de tratamiento brindados en la región, con 110.970 personas atendidas por uso de opioides, cannabis, cocaína y o pasta base. Dentro de esta dinámica, repercutió la vigencia de la tabla mínima de consumo aprobada en 2014 en el Código Orgánico Integral Penal. Antes de la tabla existían consumo. Luego de la tabla igual existió consumo. La política de prevención es la que está fallando. Pero eso no es todo. El país dio un giro inesperado en el negocio ilícito de las drogas. El Ecuador es productor de cocaína. Se han descubierto muchísimos laboratorios en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Guayas, en Manabí, en la provincia de Bolívar, en Santo Domingo, Los Áchilas, etc. Por esta razón se incrementó la producción y cada día se distribuye más droga desde el Ecuador. En el 2010 pasaba por aquí, según el Departamento de Justicia, alrededor de 210 toneladas. Hoy día, según Inside Crime, estarían pasando más de 700. Se estima que este año se rompería el récord histórico en incautaciones, con más de 300 toneladas. Hoy arrancó de forma oficial la etapa presencial del Censo Nacional. Los censistas hicieron el reconocimiento del territorio en donde aplicarán las encuestas. Carla Delgado nos tiene detalles. Escuchemos. Son 18.000 los censistas que desde este lunes recorren el territorio nacional. Luego de 12 años en el que se hizo el último censo en el país, hasta las unidades de policía comunitaria llegaron los encuestadores para hacer un reconocimiento del territorio y socializar con los uniformados. Eminentemente salen con cartografía digital y mapas también impresos en papel con el fin de familiarizarse con el territorio en el cual van a interactuar los 36 días de este operativo. Y adicionalmente establecer la relación con la Policía Nacional, que es muy importante en este operativo, tanto para el resguardo de los censistas como para la ciudadanía en general. Son 70 preguntas que deberán resolver cada habitante. Entre estas, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en sus viviendas? Las condiciones de la misma, su nivel de instrucción, entre otras. La encuesta se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En caso que los ciudadanos no se encuentren presentes en este lapso de tiempo, nuestros censistas van a dejar una notificación solicitando hacer una cita. A los censistas los podrán reconocer por su chaleco, gorra y el código QR de la identificación. Pero además podrán determinar si se trata de alguien calificado a través del número de WhatsApp 099 29 58 164. 2.3 millones de personas ya fueron censados de forma virtual durante la primera etapa de la encuesta. Muy bien, vamos a hablar ahora de los vargueños. ¿Qué son los vargueños? Son muebles que se elaboraban en el siglo XVII en la ciudad de Quito. Hoy 3 artesanos que continúan con este oficio nos van a mostrar su magnífico trabajo. Ana María Palacios visitó a uno de ellos en su taller y nos cuenta más de esta actividad que forma parte de la cultura quiteña, los vargueños. Cada vargueño es una pieza de arte única. Edwin Ulco es uno de los pocos artesanos que aún elabora estos muebles que tienen un sinnúmero de cajones, adornados con tallas, taraceas. Era una caja fuerte. Se guardaban cartas, documentos importantes, dinero, joyas. Son originarios de Europa y fueron elaborados en Quito en el siglo XVII. En esa época solo los tenían los ciudadanos adinerados y miembros de la iglesia. Una herencia que nos ha dejado los españoles a
a los antiguos indígenas que estuvieron aquí, que luego ellos impulsaron como grandes artistas. No quisiera que se pierda, ¿no? Pues esto es más como cultura, una cultura quiteña. La decoración es solo en madera, con piezas exactas. Para Edwin es hacer una pequeña escultura. No se utiliza clavos, ¿no? O sea, antiguamente lo que se utilizaba era tarugos. Era como un clavo de madera. No, hacer un vargueño sí es difícil, ¿no? Pero yo diría en el tema de lo que es estructura, porque es carpintería antigua. Y más que todo, el ensamble, ¿no? El ensamble tiene que ser cola de pato. Es miembro de la comunidad indígena de Cotopaxi, por lo que la mayoría de sus vargueños son de estilo andino. De aves, de dos llamitas, del puma quiteño, ¿no? Hay diferentes estilos. El estilo mudéjar, y como le dije, el estilo andino, y el estilo ornamental. Los turistas son los que más compran y aprecian su trabajo. Se decía que en la época de la colonia las personas que pedían hacerlos mandaban a matar a los que lo realizaban, pues eran los únicos que sabían dónde está el cajón secreto que le caracteriza al vargueño.